Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Este viernes, imagino que muchos y muchas de saber, ya estáis de vacaciones o oliendo las vacaciones o con ganas como mínimo de fin de semana. Vamos a ver si se va conectando la gente y si se conecta nuestro invitado de hoy. Hola. A ver si se conecta. Hola, ¿qué tal? Pues, hola, ¿qué tal? Hola. A ver cómo coloco esto, que es un poco difícil colocar el móvil siempre. Justo tú ya tienes el set hecho, pero yo no. Sí, me regalaron un set que aguanta e ilumina a la medida. Suerte que tienes tú. Espera. Oh, así está mejor. Vale, así mejor, que no te veía. ¿Qué tal? Ya de viernes, ¿no? Sí. Bueno, yo llevo toda la semana de viernes, así que de viernes, de sábado y de domingo. Trabajando mucho. Sí, pero confinados. Pero bueno, Bueno, aquí bueno, estamos. ¿lo habéis llevado bien o no? Sí, dentro de cabe, sí. Bueno, Hombre, ha hecho buen tiempo fuera y eso no ayuda mucho, pero bueno, ya. Pues otra a semana. ver, preséntate un poco, cuéntanos para las personas que no te conozcan, quién eres y a qué te dedicas. Qué difícil. Bueno, pues me llamo Iván Nandia, soy psicólogo, neuropsicólogo clínico y sobre todo trabajo con niños y con adolescentes. Bueno, eso en cuanto a la parte más, dijéramos, profesional o clínica, porque en investigación me he dedicado también a trabajar con tercera edad y con demencias. De hecho, mi tesis fue en ese tema y estuve 5 años trabajando en ello, a la par que tenía también consulta. Dirijo a día de hoy Psicología Borgueta desde hace ya 11 años, en 2009 abrimos, y soy profesor asociado en la UPV y colaborador en la UOC y en la UNIR. No sé, más o menos. Más o menos. Vale, más o menos sí. Y compartimos pasión por la educación y la psicología, aunque Ujú. yo de neuro no estoy muy puesta, tú sí. Vale, y hoy pues te he invitado aquí para hablar de los valores. ¿Han cambiado o no han cambiado los valores educativos? Los Ujú. valores de estos chicos y chicas adolescentes de hoy en día. ¿Son distintos que antes? ¿Son iguales? ¿Qué Pues es una crees? pregunta complicada y supongo que también depende un poco de la cultura, ¿no? Me refiero a que quizás, por ejemplo, en Cataluña los cambios de valores habrán sido diferentes a los que se han dado aquí o no. Claro, el contexto tiene mucho que ver, ¿vale? Sabemos que al final la adolescencia es algo muy nuevo. Antes no existía, era una etapa educativa que no existía. Ujú. Hace unas generaciones, ¿no? Las generaciones de nuestros abuelos a los 12 años ya se iban a trabajar. No les dejaban ser adolescentes, pasaban de la infancia a ya asumir una vida adulta, sobre todo familias que no tenían mucho dinero. Ujú. Entonces, a lo mejor generaciones de nuestros padres o madres sí que ya empezaron a estudiar, pero también tenía mucho que ver con el contexto económico de cada familia. Había familias que se podían permitir pagar estudios, otras que no. Yo creo que realmente la generación de realmente adolescentes como se conoce hoy en día es la nuestra, a la de los millennials, que fuimos los primeros, ¿no? Con la ESO, etapa educativa de educación secundaria obligatoria, se Ujú. implantó ser adolescente, ser lo que es tener la edad del pavo y estar por el instituto creyéndonos mayores y que no lo éramos. Lo que pasa es que los adolescentes de hoy son distintos que lo que éramos nosotros, porque bueno, todo está digitalizado, globalizado y ha cambiado. Pero sí que es verdad que es una etapa que aquí tiene sentido en Occidente, pero tú te vas a, depende de qué país, y allí tampoco son adolescentes. A los 12 años hay niñas incluso que ya están casadas. Entonces yo creo que es un fenómeno que depende mucho del contexto cultural y económico, claro, pero sí que ha cambiado. No sé si de Cataluña al País Vasco cambia tanto, no sé. Bueno, no sé, también supongo que depende sobre todo de pueblos del interior o no. Hay todavía pueblos muy agricultores que los niños echan una mano, o los niños entre comillas, los chavales echan una mano, ¿no? Después del cole. Cosa que quizás en zonas más industrializadas, en zonas más rurales, urbanas, no pasa tanto, Ujú. ¿no? Sí,
Y es verdad que yo estuve en Sudamérica 4 meses de cooperante en Perú, y allí, por ejemplo, la población de Lima no tiene nada que ver con la población rural donde yo estaba. Allí es verdad que independientemente de casi la edad que tengas, tienes que echar una mano en casa también, en cuanto a, bueno, en casa, en el campo, en cuanto a agricultura, en cuanto a cuidar a los animales y esas cosas. Aquí creo que es algo más o menos impensable. De hecho, allí había mucha gente, muchos chavales que acudían a clase los fines de semana, dentro de la educación obligatoria, no entre semana. Entre semana trabajaban y luego los fines de semana podían ir a clase a estudiar. Claro, aquí es bastante impensable. Aquí, de hecho, aparte de que la educación secundaria, ¿no? Hasta los 16 años es obligatoria, que la mayoría de familias yo creo que lo que quieren para su hijo o hija es que estudie algo, ¿no? Que estudie algo. Es más, es que es impensable que a los 18 años se vayan de casa, casi. ¿No? O que se independicen. Es decir, estamos alargando la edad a los 20 y pico o 30 años. Mm. Eso depende Sí. de qué contexto no ocurre. De hecho, la edad de emancipación media por aquí anda en torno a los 32, 33, creo. Yo me río. Yo me río porque me independicé bastante joven, pero bueno, yo sí que soy de, es decir, estoy en Girona, pero soy de la Costa Brava y allí sí que a los 15, 16 años te ponías a trabajar en verano en camping, es como muy normal hacerlo. Es más, aún se sigue haciendo, ¿no? Pues en verano te pones a trabajar al camping que tienes aquí en la costa y te ganas un dinero para tus gastos. Y bueno, es algo que al final también te da valores, el valor de lo que cuesta ganar y lo rápido que se van. Yo aprendí mucho de ello, me acuerdo que quería mi primer móvil, a mí en casa me dijeron que no había dinero, no me lo compraban y con mi primer trabajo de verano me compré mi primer móvil. Pero estuve todo el verano trabajando para comprarme un móvil de esos que había, el Alcatel ese enorme. Entonces, allí aprendí de 2 meses trabajando y me lo he gastado en 5 minutos. ¿Cómo cuesta de ganar? ¿No? Yo creo que también es una lección que nos da valores, que a lo mejor la juventud de hoy en día no tiene tanto, yo creo. Eso de poner, ¿no? Yo creo que vamos un poco de un modelo a otro, de algo súper autoritario a algo muy permisivo y no los voy a poner a trabajar, ¿no? Pues a lo mejor tienen edad y les daría una educación. De hecho, ahí también hay un cambio de valores para mí, ¿eh? Ahora, yo por lo menos en consulta a veces temo, quizá también por trabajo con TDAHs, temo un poco ese primer sueldo. Porque de repente pasas de tener una paga de 20 o 30 euros o incluso 50, que es mucho, pero a tener un mes con que te juntas con 1.000 y pico euros, y para ellos es como una especie de eclosión. Y claro, depende qué sustrato tengan esos chavales, pues lo van a gestionar de una manera o de otra. ¿No? Quizás eso antes generaba menos preocupación, porque sabías que quien ganaba 1.000 y pico euros sabía que en cierta manera era un dinero que era difícil de ganar y que iba a gestionarlo de mejor manera. Dijéramos, iba a ahorrar una parte y tal, pero a día de hoy esto de ahorrar, por ejemplo, no es un valor habitual. Claro, claro. ¿Y Entonces, tú, qué vas observando a nivel familiar? ¿Ves un cambio educativo a nivel de familias? ¿Ves que están más implicadas que antes? hombre, yo voy observando que cada vez hay mayor proporción de padres que pasan menos tiempo con sus hijos y que tienen, por tanto, una menor oportunidad para sembrar valores, ¿no? Y entonces, quizás se van desdibujando más y van educando otros ámbitos que antes quizá era impensable, como por ejemplo el cole, ¿no? Que hay ese debate de si el cole debería educar. A día de hoy, por dejación casi de los padres, ¿no? Y yo me incluyo entre ellos, como pasan más tiempo en el cole que incluso en casa me refiero con nosotros, con los padres, porque al final en casa pasan tiempo, pero ese tiempo muchas veces no estamos con ellos, no es productivo, pues tienen que educar a otras personas, ¿no? Abuelos, tíos con los que se puedan quedar, una persona que les cuida o el cole en el cual pasan 8 horas. Por tanto, ahí se desdibujan mucho los valores, porque el cole, no le podemos exigir al cole que eduque igual que educaríamos nosotros, ¿no? O que tuviera una estabilidad en valores que podamos tener nosotros, y tampoco podemos, en cierta manera, exigirles a los abuelos que no mimen a los nietos, que es quizás el papel que deberían tener, ¿no? Entonces, al final se desdibuja, ya no hay tanta oportunidad de sembrar unos valores como forma de fundamentar luego una conducta posterior, ¿no? De, bueno, pues
¿Ves cómo cuesta ganar esto? Pues como tú lo ves en mí, pues al final tú luego también lo pones en marcha, ¿no? Y yo sí que veo que hay cada vez más dificultades y cada vez más problemas relacionados con la ausencia de relación familiar. El que muchas veces viene a consulta que les arregles esas relaciones familiares que no están. Y la verdad da un poco pena, pero a veces también se entiende que es un cambio un poco de generación también en ese sentido. Cuanto menos estás en casa, pues más hay que aportar luego para reestructurar la relación. Sí, yo también son los problemas que me encuentro más. Al final, porque yo, ¿no? Temas a nivel de clínica no llevo, pero la mayoría de temas que llevo a nivel emocional, a nivel de comunicación, el tema comunicación es la gran base y lo que falla más en muchos hogares. No por no querer hacerlo bien, por no tener herramientas, por eso, porque nos falta tiempo, porque llevamos un ritmo de vida que no paramos, que estamos cansados, ¿no? También por la noche, que es lo que pasa. Al final es cuando estás más con los hijos e hijas y estás agotada y tienes menos paciencia y es eso, ¿no? Dedicamos como menos tiempo y a lo mejor el tiempo que damos tampoco es de tanta calidad como nos gustaría. Y el tema comunicación es la asignatura pendiente y sobre todo a todas las edades, ¿no? Pero yo creo que en la adolescencia especialmente. Si no hay comunicación, los perdemos totalmente, es que no sabemos ni qué piensan, ni qué les pasa, es imposible conocerlos. Si no hay una comunicación, si no hay una escucha activa, yo creo que es vital esa parte. Y claro, es lo que dices, el centro educativo va a educar en una parte, pero la educación de valores, la educación emocional debe recaer en la familia, ¿no? Y educar haciendo piña, que cuesta mucho a veces. Pero bueno, ni podemos delegar en el colegio, ni en el colegio delegar todo, deberíamos ir de la mano, pero es Totalmente. difícil. Y toda la parte de educación emocional también vamos cojos a nivel de sociedad. Yo veo. Y además yo creo que los jóvenes de hoy, yo en algún taller les digo, es muy fácil no expresarte a través de una pantalla, porque es más valiente a través de una pantalla expresar emociones, sentimientos, me gustas o me caes mal, o incluso no pones ni una palabra, ni lo escribes, pones un emoji y ya está. Pero en la vida real no vamos lanzando emojis. En la vida real nos tenemos que enfrentar y comunicarnos. Y yo creo que esa parte vamos a encontrar de aquí unos años, analizar generaciones de que les cuesta bastante expresarse a nivel emocional o enfrentarse a conflictos, porque es muy fácil. Detrás de una pantalla todos tenemos menos vergüenza y somos más lanzados, pero en persona luego cuesta. Yo creo que sí. Yo hago alguna dinámica relacionada con eso y es muy divertido ver las reacciones. Que les pongo que se comunique con emojis y ríen mucho y les es muy fácil y cuando lo quito los emojis y tienen que poner palabras, ves bloqueos de, uff, qué difícil. Yo creo que eso también tiene que ver con los valores que damos, porque al final estamos educando a nivel digital porque la tecnología está tomando un peso muy importante. Y más ahora, con la pandemia que estamos, confinamientos, escuelas online, estamos viendo un momento que yo creo que la comunicación y la educación que se da se debe dar en los dos escenarios, en el personal y en el digital. Sí, yo creo que los chavales de hoy en día tienen más capacidad para el manejo de recursos no lingüísticos, tipo emoji o tipo un gesto en un momento determinado, que para los recursos lingüísticos en sí. De hecho, lees composiciones textuales de los chavales y a veces no sabes ni lo que significa, lo que quiere decir con determinada palabra, determinado texto. Y la verdad que les cuesta también a nivel de composición, a nivel de escribir, les cuesta muchísimo. Y eso tiene que ver cómo consumen información, porque al final ya no van a buscar una web, un blog a leer un artículo, van a buscar en YouTube un tutorial. Es decir, consumen la información a nivel totalmente audiovisual, de otro modo. ¿Y eso qué tiene que ver a nivel neurológico? ¿Nos lo sabéis explicar así sencillo? Bueno, eso tiene una repercusión. Al final todos los cambios sociales también generan cambios a nivel cognitivo. Quizás no tan rápidos, pero sí que el hecho de que se relacionemos más rápido, el hecho de que nos comuniquemos de manera más rápida hace que tengamos más tendencia a ser impulsivos. Claro. Al final no le dejas al cerebro reflexionar, de cierta manera, ¿no? Es un poco una frase así un poco fácil, pero es verdad que no tenemos tanto tiempo de reposo, de sentarnos y generar ideas, de reflexionar como antes. Y por tanto, pues hay otro estilo, no es ni mejor ni peor. Al final el cerebro lo único que hace es adaptarse. Y en este caso, cuando nos relacionamos de una manera más rápida y cuando nos comunicamos de una manera más rápida,
pues eso hace que pidas al cerebro que cambie y que todo lo haga de manera más rápida y de manera más, obviamente, superficial. Y eso tiene que ver también con la baja frustración que tienen. Claro. Porque yo eso lo observo cada vez más. Claro, es que nos estamos acostumbrados al clic y a la rapidez y todo es inmediato. ¿Y qué pasa con la frustración? ¿Tú lo debes manejar mucho en consulta? Bueno, es complicado, es muy complicado. De hecho, yo creo que a nivel clínico se están generando también otras alternativas para gestionar esa frustración de manera más externa. Vemos, por ejemplo, a muchos chavales que a día de hoy, pues por ejemplo, usan cortes o usan otro tipo de evasión que no es tanto afrontar, sino es más externalizar el síntoma. Al final es consecuencia de todo lo que estamos viviendo, en cierta manera. Más rápido, no soy capaz de gestionarlo porque nadie me ha enseñado y no he tenido procesos suficientes y por tanto lo externalizo. Como tengo una herramienta que es, o por ejemplo, el consumo de drogas, que cada vez yo creo que también tenemos mucho más. También porque en cierta manera están más validados, por lo menos aquí en el norte, el hecho de consumir cannabis es algo que está muy aceptado y como está muy aceptado, pues cada vez está más extendido y tenemos en los últimos 5 o 6 años un crecimiento de la tasa de primeros episodios psicóticos de en torno a un 70%. ¿Por qué? Pues porque hay un consumo cada vez mayor. Entonces, todo eso Sí, hace que... aquí también hay un consumo de marihuana muy, muy extendido. Y sobre todo durante el confinamiento. Yo me he probado gente joven con la que he hecho talleres que me han dicho, es que ¿qué quieres que hagamos? Pues quedamos y fumamos marihuana. Claro, es que también estamos viviendo en un momento que les han quitado todas las alternativas de ocio. Estaban confinados, online, en casa, sin poder salir del pueblo, sin tener alternativas de ocio, deporte, nada, pues que no lo justifico, pero que puedo entender un poco, ¿no? Empatizando poniéndome en esa edad. Y está muy normalizado el cannabis aquí y muy consumido entre adolescentes muy jóvenes. Claro, pues si hacemos de cierta manera, una disección de por qué algunos sí y otros no, por ejemplo, pues ahí encontramos un poco en quién están sembrados unos valores o en quién tiene más cerca también el consumo o no, en quién tiene estrategias para generar alternativas de ocio, alternativas de ocupar su cabeza en un momento determinado. Y claro, eso no se hace a los 18, eso se hace mucho antes. Si tú Claro, ofreces alternativas en un momento de frustración a un niño de 5 añitos, porque muchas veces los padres creemos que no, estas cosas hay que enseñarlas a la adolescencia. No, la adolescencia al final es una transición, de cierta manera, desde niño a adulto. Pero ahí ya empiezan a aparecer el 80-90% de las cosas que hemos ido sembrando. Si no estaban bien sembradas, no van a aparecer. O van a aparecer de la manera totalmente desviada. claro, es que la prevención al final reside eso, a dar información, dar herramientas y tratar los temas antes de que ocurran. Sea droga, sea sexualidad, sea cualquier tema. Los temas que asustan de hablar y que los vamos posponiendo para hablar para más adelante es el gran error. Es que la prevención reside antes, no puedes ir a hablar cuando ya está consumiendo y ya está expuesto a este contexto. Porque no tiene herramientas y porque se van a encontrar tarde o temprano se van a ofrecer, se van a encontrar, van a tener una dificultad y si no tienen una información, unas herramientas y además, yo qué sé, ¿no? Son chicos o chicas que no tienen mucha asertividad para manejarlo, van a caer. Es así. La Claro. vulnerabilidad al final es eso, al no tener un acompañamiento. Y Yo había siempre... trabajado en centros bueno, de menores, de jóvenes con realidades y contextos muy complicados y al final casi todos y todas coincidían en lo mismo, que tenían entornos familiares desestructurados, con malos referentes a nivel emocional, es decir, no es garantía, ¿no? Tener una familia estable y emocional, pero sí que es indicativo. La gran mayoría que están en un sector vulnerable o que son más sujetos a tener trastornos mentales, al final, si va rascando, hay algo detrás a nivel familiar. Sí, yo de hecho también creo que ha habido un cambio muy abismal en eso también. Antes, yo creo que la tasa un poco, por ejemplo, de, yo qué sé, de abusos, de traumas, ¿no? Era igual de alto que ahora. Yo no creo que eso haya crecido. Pero sin embargo, la tasa de redireccionamiento, de readaptación de las personas que antes sufrían un trauma era mucho mayor que el de ahora. Y eso creo que tiene que ver con las estructuras sociales que tenemos y con además es curioso porque a nivel de recursos tenemos más, a nivel de recursos sanitarios, sociales, hay más recursos y más donde acudir. Antes era un poco búsquete la vida. Entonces, lo único que explica el que haya un cambio en ese sentido es el cambio social, no puede haber otro. Claro. Y de hecho, yo preguntaba estos días en Twitter a ver si la gente creía que había habido un cambio generacional y la mayoría de la gente, ya lo habrás visto, que ha dicho que sí.
esto es muy curioso porque hay una frase por ahí, no me acuerdo si era de Séneca o de Sócrates, de quién era, que decía que los adolescentes son muy malos y tal, y este hombre ya tiene muchos más años de nuestra generación, ¿no? Pero la segunda pregunta que preguntaba era adrede, porque la gente que cree que hay una diferencia en valores piensa que han empeorado. Entonces yo muchas veces me planteo si esto no es también un efecto Pigmalión, es decir, como ya de por sí vienen peor, pues ¿para qué voy a trabajar por revertir esto, no? Si al final es algo que no puedo cambiar porque es algo más social, estructural y menos individual a nivel de padres. Y esto es un poco lo que hacemos también a nivel social. Los adolescentes se van a echar a perder y les dejamos ahí a su suerte, se echan a perder y como creemos que se van a echar a perder, pues al final hay mucha más probabilidad y es un poco la profecía autocumplida. Yo siempre defiendo esta etapa. Aparte, bueno, me encanta trabajar con adolescentes, me lo paso muy bien. Me encanta porque la energía que desprenden, las ganas de comerse el mundo, si los escuchas de verdad aprendes muchísimo con ellos y ellas, pero es una etapa muy estigmatizada, muy poco valorada y muy poco escuchada. Tú te pones a hablar con un chico o una chica de esa edad y no se sienten comprendidos, no se sienten escuchados. Es decir, ¿no? Muchos mitos de los que hay son totalmente falsos. Esa rebeldía sin causa y que discuten por discutir. Es que no hemos entendido aún que a nivel cerebral se están desarrollando, no saben regular sus emociones. Es decir, yo creo que nos se entiende poco y cuando estamos en la etapa infantil, por ejemplo, se valora mucho, ¿no? Cada pequeño aprendizaje, primeros pasos, aprende a hablar y todo se aplaude y es como una fiesta. Y en cambio, a esa etapa que también están aprendiendo, están dando pasos a nivel de definir su identidad, su personalidad, no se aplaude nada. Al final, lo único que valoramos y aplaudimos son las notas. Nos Mm. ponemos una puntuación. Si sacan buenas notas, muy bien, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Si no sacan buenas notas, una bronca y ya está. Y todo lo demás, los aprendizajes que hacen y todo, pasa desapercibido totalmente. Y claro, no se habla, ¿no? Muchos dicen, es que no me cuenta nada, ¿vale? Pero ¿te has parado a escuchar? ¿O hasta ahora te has parado a mostrar interés? Porque claro, si no lo haces, no va a venir por sí solo un chico o una chica de 15 años a contarte su vida. Si solo le preguntas por sus notas, solo te va a contar sus notas. Es que no hay más. Entonces ese cambio, claro que han cambiado y se ha avanzado, cada vez empieza antes. Eso es verdad. Yo a los 14 años, yo aún jugaba con muñecas. Iba al instituto, pero aún iba con las mallas, la diadema, súper inocente. Di el cambio mucho más tarde. Y ahora vas a incluso colegio, ya sexto, 12 años, ya ves niños o niñas que ya son adolescentes totalmente. Cómo andan, cómo se visten, cómo hablan. Es decir, empieza antes. Eso sí ha cambiado. Y claro, el problema un poco no es de que empiecen antes, es de que madurativamente no saben gestionar todo lo que se van a exponer. Pero tanto cambiar a nivel de valores, no sé. Algunas cosas sí, pero otras no. Es decir, son diferentes porque estamos en un momento diferente. Porque la tecnología juega un papel, pero es lo que tú dices, ¿no? Se critica tanto esta edad que para qué se van a esforzar. Si les ponemos la etiqueta de que son rebeldes, pues van a ser rebeldes. ¿Qué vamos a esperar? Sí, y al final también son nuestro futuro, entonces en cierta manera pues como, bueno, ya lo hemos perdido, total, ¿no? Claro. Y los padres y madres se enfrentan a esta etapa con miedo, siempre. Es como, guau, ya verás cuando llegue la etapa, ¿no? Que no, yo no digo nunca que sea fácil, pero es que como todas, a la etapa de los 2 años de las rabitas es terrible. Y a lo mejor hay gente que no se acuerda, pero suele ser terrible. Cada etapa tiene lo suyo bueno y no tan bueno. Y Fíjate que a la hora de interpretar también la etapa de la adolescencia es muy diferente. A día de hoy se usa muy poquito la expresión, por ejemplo, la edad del pavo, ¿no? A día de hoy se usa como, uy, eso va a ser un problema en la adolescencia, ya verás tú. Y de hecho se tiende a idealizarla como una etapa muy larga, cuando en verdad puede ser larga o puede no ser larga, depende un poco de las circunstancias de cada uno. Esto de que a día de hoy la adolescencia hasta los 32 años, desde los 9 10 pues puede ser en cierta manera un mito, no sé cómo decirlo, si al final depende cómo lo establezcamos, ¿no? Pero es verdad que antes era eso, la edad del pavo, la edad del... Bueno, es un cambio que tiene que pasar y es una absurdez, ¿no? Una etapa tonta, dijéramos, y a día de hoy es como, es como un trauma, la adolescencia. sí, sí, porque tiene muy mala, es eso, tiene muy mala fama y no se conoce, no hay tanta información, supongo, nos la vende muy mal. Yo creo que también los programas, algunos de tele, no ayudan, ¿no? A la idea que nos han dado.
pero al final es eso y sí que es verdad que la responsabilidad que les demos en casa va a hacer mucho, que sea una personita responsable o no, que cumpla en casa o no cumpla en casa, pero claro, eso no es cuestión de un día, de me leo unos tips, los aplico 1 o 2 días y ya está, magia. Porque yo me encuentro mucho que vienen familias como que cuando vienen ya están muy desesperadas, ¿no? Que a lo mejor han esperado mucho, pero bueno, se puede entender, y que quieren soluciones mágicas muy, muy rápidas. Y claro, conseguir comunicación cuando nunca la has trabajado, ¿no? O conseguir estrechar lazos cuando nunca lo has hecho, no son cosas de 2 días, es algo de a pico y pala. Entonces cuesta mucho que, bueno, yo siempre digo, yo no tengo soluciones mágicas, ni creo que nadie, vaya, ojalá. Pero no, como somos la sociedad que lo queremos todo inmediato, pues también pasa en las familias, creo. Sí, es curioso porque nos piden muchas veces que hagamos trabajo de mediadores más que de psicólogos. Sí, Muchos adolescentes cuando tienen problemas te dicen, dile que, o a ver si puedes convencerle de que, y es un trabajo que no deberíamos hacer nosotros, deberían hacer los padres. Si tú tienes que venir a donde mí a decirme lo que tengo que hacer de cierta manera, lo que tengo que transmitirle, es señal de que no tienes el puente abierto para comunicarte con él o ella suficientemente. Entonces es muy curioso. Antes era impensable. De hecho, podría ser incluso un motivo de vergüenza que un padre viniera a consulta y te dijera, oye, dile que tiene que hacer esto. Es como, no, perdona, yo soy su padre. Es lo que transmito yo. Otra cosa es que tú trabajes otras cosas o que me ayudes a aprender a comunicarme mejor o a qué temas tenemos en común. Pero es verdad que cada vez tenemos menos temas que nos unen a los adolescentes. Y da igual que tengamos 30 o que tengamos 60. Porque quizás en los últimos 20 años ha habido tal cambio a nivel instrumental. Por ejemplo, ¿qué padres manejan Instagram? Por ejemplo. O qué padres, yo qué sé, saben lo que es Tinder, por ejemplo. Cosa que probablemente los adolescentes manejen mucho, sobre todo los más mayores. ¿No? Y es como, si no tienes herramientas que te unan a la otra persona, a tu adolescente, en cierta manera, no tienes tampoco temas de los que hablar o sitios por los que empezar. Y si tus gustos son muy diferentes a los míos, pues qué complicado, porque además siempre insistimos en decirle, no, porque cuando yo tenía tu edad jugaba con muñecas. Y a día de hoy, decirle a un adolescente de 12 años que juegue con muñecas, o incluso de 7, ¿eh? Puede ser incluso, si ha descubierto la tecnología, puede ser incluso como, ¿qué me estás contando? Esto es arcaico. Sí, sí, totalmente. Pero es eso, es encontrar algunos puntos que nos unan, ¿no? Primero yo siempre digo, si maneja tecnología, no hace falta que te crees una cuenta de todo, pero como mínimo saber en qué anda metido. Es decir, más o menos en qué webs están, qué redes sociales, cómo funcionan, qué se va a encontrar, porque es imposible educar si no conocemos ya los padres y madres. Por una parte eso, y luego intentar interesarnos un poco no sé, ver alguna serie juntos, aunque no nos guste, pero compartir un rato para saber qué le gusta. Si practica deporte, practicar deporte juntos. Si es una edad que al final si encontramos algo, podemos compartir muchas cosas. Pero claro, es interesarnos el por qué. Yo qué sé, le gusta tal música, pues entérate cuando saca un nuevo disco y le preguntas. No hace falta que te escuches toda la discografía, pero mostrar un poco de interés pues me importa tu vida. Y ya está. No hace falta que de repente te vistas como un trapero, ¿no? Pero estar un poco al día y preguntar, interesarte y, pues, ¿qué te parece si hay un concierto y vamos juntos o lo que sea? Ahora no, que no es un buen momento, ¿no? Pero buscar un poco ese puntillo de conexión y al final no va a ser con el interés que tenemos nosotras como personas adultas, va a ser con el suyo. Pues buscar, ¿qué le interesa? Pues, no sé, videojuegos, pues jugamos juntos o no juego pero te pregunto sobre ese juego. Y cuesta, ¿eh? A veces a las personas adultas nos cuesta un poco bajar. Y claro, si esperas que un adolescente de 14 años suba a tu interés, pues no va a pasar. Entonces es un poco hacer el cambio para conectar. Y entender, yo creo que una de las claves también está en entender. Cuando alguien se viste como un trapero, como has dicho, por ejemplo, tiene algún tipo de mensaje, de significado, de por qué. Y a veces dedicarle el tiempo suficiente a entender el por qué se viste así, incluso antes de criticar directamente, bloquearlo, de decir, esto es una tontería que acabas de hacer. Pero si no sabes el por qué, si no nunca has llegado a entenderlo, pregúntate el por qué. No es como, yo qué sé, ¿no? Una sintomatología clínica. Es que se corta, muy bien. ¿Por qué? No sé por qué se corta. Se le habrá ido la cabeza. No, esto no tiene ninguna justificación. Pregúntale el por qué, pregúntale qué hace con ese tipo de conductas, qué consigue, qué evade, qué funcionalidad tiene, qué instrumento genera eso. Pero claro, eso necesita tiempo.
Necesitas sentarte, necesitas primero trazar el puente y decir, hombre, ¿me quieres contar el por qué pasa esto? ¿Por qué tú entiendes esto? Esto nos pasa incluso con los mayores, ¿eh? No solamente con los adolescentes. A veces entender a la otra persona y dedicarle suficiente tiempo para entender por qué se comporta de una manera determinada o por qué hace una cosa que nos parece como algo loco, ¿no? Una cosa como muy extrovertida, pues nos cuesta mogollón. Así que con los chavales que muchas veces tendemos a tratarles como si fueran inferiores o como si estuvieran por debajo en Mm. todo, pues mucho menos. Y Sí, yo, porque siendo tu padre, además, que te tengo que enseñar modelos y que yo tengo que tener un modelo más supremo que el tuyo, ¿no? Como si fueras tú una jerarquía. esa jerarquía de, además es que te trato como un niño o como una niña, pero te exijo que te comportes como un adulto. Porque eso pasa mucho. Los tratamos como si fueran pequeños, ¿no? Pero luego te exijo la responsabilidad de una persona adulta. Entonces, ¿qué quieres de mí? A mí muchas veces me lo han dicho, es que no sé qué quieren de mí, ¿no? Porque de aquí a aquí me tratan como un niño pequeño y me hablan igual, pero luego me exigen y me piden responsabilidad. Pues enséñame responsabilidad y trátame como una persona responsable. Entonces yo creo que no los encontramos en lugar. Se sienten así, que no les escuchan y no los sabemos encontrar su lugar. ¿Dónde están? Pues en el medio. Ni aquí, están en el medio. Y es una etapa que también es válida. Lo que pasa que es eso, que tiene mala fama. Y De tú hecho, te encuentras, la definición de la adolescencia es eso, es la etapa transicional desde la infancia hasta la adultez. Por tanto, obviamente tendrán cosas de niño y tendrán cosas de adulto en algunos momentos. Y dependerá de lo que fomentemos, la seguridad que les demos que expresen unos u otros, pero ni tan ridículo es que expresen conductas tipo infantiles como jugar con muñecos, ni tan extraordinariamente bueno es que se muestren conductas de adulto. claro. Y aquí De hecho, entramos en yo consumo. cuando, ¿no? Lo que idealizamos, ¿no? Tener un adolescente que se porte bien, que sea obediente, que no sea rebelde, que tenga su cuarto ordenado, yo siempre digo, yo me preocuparía. Si tuviera un adolescente que fuera totalmente ordenado, que nunca contestara, que nunca se revelara, me preocuparía. Porque es verdad, es decir, debe haber un poco en su cerebro hay caos, debe haber caos en su vida de algún modo y de algún modo no saben regular emociones y en algún momento se van a enfadar y van a contestar. Es normal que lo hagan, ¿no? Debemos normalizar eso y darle al final entender el por qué lo hacen. Yo creo que si entendemos un poco, vamos a aceptarlo y asumirlo de otro modo. Pero claro, queremos al final que sean dóciles, obedientes, pero que cuando vayan al mundo y se enfrenten con drogas, con bullying, que allí tengan herramientas para enfrentarse. Pues si no practican en casa no las van a tener. Eso es importante, claro. Si queremos crear personas sumisas y obedientes, van a ceder ante la presión de grupo. Y es así. Pues ¿dónde van a tener que practicar ese carácter y ese decir que no? Pues en casa, que es donde están en su entorno de confianza. Nos toca educar ahí. O debería serlo, que algunos no es su entorno de confianza, pero debería serlo. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, sí, hay entornos que al final son peores. Pero, y te quería preguntar, ¿tú te encuentras, o más o menos en tu sector, que ha habido un aumento de trastornos de conducta alimentaria? Sí, en general sí. Yo creo que quizás puede ser que desde el sexo femenino no, pero desde el sexo masculino sí. De hecho, antes era muy difícil encontrarte con algún chico y la prevalencia era muy bajita en chicos. Y ahora, sin embargo, se han igualado. Yo creo, bueno, esto es una concepción un poco muy propia, pero para mí los trastornos tipo alimentarios tienen mucha unión con los trastornos tipo, pues eso, autolíticos, ¿no? Que tiene que ver un poco con la parte de imagen. No, de hecho, muchas veces hay chavales que te lo refieren, como yo me hago esto simplemente para castigarme o como forma de demostrarme a mí mismo que no merezco lo que tengo. ¿No? Que no merezco lo que tengo en el sentido negativo, en el sentido de que no debería de tener la vida que tengo y tengo más de lo que en verdad me merezco. Entonces yo creo que ellos alivian también la ansiedad de esa manera. Entonces, quizás la alimentación, es verdad que hay más presión con el tema de no engordar y tal. De los trastornos de la conducta alimentaria, los estudios dicen que tampoco ha subido muchísimo, porque tampoco hay una presión mayor de lo que podría haber hace, yo qué sé, 10 años, que es cuando quizá empezó todo este boom. Pero sí que yo veo cada vez más eso, más ansiedad y menos capacidad de gestionar esa ansiedad. No sé si tú también lo percibes.
y eso hace que al final haya conductas, dijéramos, compensatorias, como por eso. Por un lado la parte de conducta alimentaria, por otro lado la parte de comportamiento, que hay muchos también que van hacia comportamiento, o incluso la parte de, pues, ¿no? de agresiones, de agresiones a sí mismo. Yo creo que sí que veo que las redes sociales, sobre todo Instagram, creo que sí que dan una presión estética muy, muy fuerte. Yo creo Ujú. que sí que afecta. Y digo Instagram porque a lo mejor es la que es más física, más estética, ¿no? Más al culto a la belleza. Ah, TikTok, que es otra que usa mucho, al final es más una creatividad de mostrarse de algún modo. Pero creo que Instagram sí que da una presión muy fuerte. Nos acostumbramos a poner filtros, a vernos con estos filtros y al final creamos una imagen de nosotros mismos irreal. Y entonces también ves, ¿no? A los cuerpos perfectos, súper bellos. Yo creo que eso sí que debe influenciar muchísimo. Sí, sí, sí. Es que las redes, en general, por ahí hay algún meme de, ¿no? Que cada red es como una especie de, no sé, como mundo paralelo, ¿no? Es como el Instagram es la red por antonomasia de la imagen perfecta y tal, ¿no? El Twitter es la red por antonomasia de discutir y de ir a saco por otro. El Sí. Facebook es la red típica de mira que bien estoy en familia, ¿no? Esto también se ha ido un poco modificando. Y Twenty, por ejemplo, que era nuestra época, ha desaparecido. Porque como era más de estudiantes y tal, pues al final no es una cosa como que ya no tiene utilidad, ya no ha perdido su hueco ahí, no aportaba nada. Lo que pasa es que Twitter y Facebook los adolescentes no lo usan. Es de boomer, total. Ya la palabra boomer esta, las etiquetas estas millennials no las entiendo, soy de otra generación todavía. Que es de gente mayor, vaya. Sí, somos ya mayores. Tú también eres mayor, ¿eh? Sí, sí, no, pero que no son redes que utilizan. No, Utilizan básicamente hoy Instagram y TikTok depende ahora. del perfil también, yo creo, ¿eh? Hay chavales que usa Twitter, por ejemplo, o Facebook no tanto, pero sí que Twitter porque les gusta determinadas áreas, ¿no? En las cuales, pues, yo qué sé, pues son muy inquietos a nivel intelectual y buscan un poco estimulación en Twitter, ¿no? Y hay otros chavales que no, que prefieren Instagram. Hay chavales que a mí abiertamente me refieren que Instagram no les gusta nada por lo que les exige, en cierta manera. Mira, por aquí nos dicen que tienen Instagram, ay, que tienen Twitter para seguir sorteos y cuentas de videojuegos, pero no postean. Ah, mira, pues bien saberlo, gracias. Claro, para los sorteos y el mundo gamer sí que es verdad que está muy, muy metido por allí. Ahora está Twitch, que también está como muy de moda. Son mundos ficticios donde pueden crear un rol distinto, donde pueden ser quien quisieran ser. Eso también es algo, esa falsa realidad que vendemos, esa vida perfecta, ¿no? Ese me puedo expresar como querría. Yo lo que sí veo en las redes es que cada vez hay más casos de ciberacoso, ciberbullying o como lo queramos llamar, cada vez hay más, es decir, ya no se observa en las aulas o no se observa casi, pero en las redes cada vez hay más y creo que tiene mucho que ver con los valores también que educamos y transmitimos en casa. Es decir, las redes al final también es lo que pasa en las redes, tiene la misma relevancia que lo que pasa en el mundo en persona. Y yo creo que Sí, los valores deberían estar en los dos escenarios. Es decir, es educar en respetar, en comportarse. Y yo creo que falta mucho. Parece que allí es una ciudad sin ley y puedes hacer lo que quieras. Con esa valentía o ese anonimato. Y yo cada vez me encuentro más a chicos y chicas de eso que le están haciendo la vida imposible, que los insultan, que se crean perfiles falsos. No sí. sé si te has Pero encontrado de eso con hecho, es que a nivel legal hay un vacío ahí que también se transmite en este tipo de conductas. Es decir, a día de hoy tú dices "Es que parece que en redes sociales no tuviera nada de consecuencias. Y en verdad, legalmente estamos viendo que no tienen consecuencias. Digo que al final se está legislando muy por detrás. Entonces, a día de hoy, muchas veces escudado por la libertad de expresión o por hacer humor, hay cosas que se están permitiendo que en la vida real, por ejemplo, no se permitirían. Y yo no creo que sea tanto por el anonimato en sí, porque al final en Internet todo es rastreable, igual que en la vida real. Y de hecho, probablemente sea incluso más rastreable en Internet que en la vida real, porque deja rastros. Sin embargo, en la vida real, si alguien no te ha visto, nadie sabe que se estaba ahí si no hay cámaras alrededor. Pero en Internet sí. Y sin embargo, se penaliza menos porque lo hagas en redes que porque lo hagas en la vida real. Entonces eso también se transmite a los adolescentes que en cierta manera lo viven. Si hubiera más condenas en cierta manera, o yo qué sé, o más
aunque no fueran condenas obviamente de mayores, si fueran más condenas tipo trabajos sustitutorios o restitución, pues probablemente se lo pensarían menos. Yo me acuerdo que tuve un caso que vino a terapia por una sentencia que tuvo un chico que en cierta manera obligó a ver cómo lo digo así de manera fácil, obligó a prostituirse a otro chico en internet, ¿vale? Uf. Prostituirse quiere decir a colgar fotos, porque yo le había mandado una foto y si no le mandaba más fotos, pues colgaría las que tenía, ¿no? Entonces era como, si no te exhibes públicamente, no vas a tener una consecuencia peor. Y recuerdo que cuando llegó a consulta, lo primero que me dijo es, yo no creo que haya hecho nada malo. Y bueno, aquí analizamos dos partes. Una, la moral, ¿vale? El ponerse en la parte del otro, ¿no? El decir, bueno, si te hubieran hecho a ti, ¿qué? ¿No? Y otra parte legal. Y por la parte legal sí que había una clara condena, porque por eso había tenido una condena legal. Pero sin embargo, cuando él preguntaba en su entorno, nunca llegó a revelar, de hecho, que había cometido este delito. Y era también un poco curioso, ¿no? Si no has hecho nada malo y no tienes la sensación de haber hecho nada malo, pues cuéntalo, ¿no? Es lo que hacemos muchas veces en contraposición para que reconozcan ellos la culpa. Pero sin embargo, le costó meses y meses entender que eso suponía un daño. Que él percibía que era un daño menor que el físico, bueno, pudiera ser, pero que suponía un daño en sí. Es que yo me encuentro eso, cuando trato en un instituto, por ejemplo, estoy llevando un proyecto sobre habilidades sociales y prevención del bullying. Y tratamos un poco, y el físico lo tienen súper claro, el verbal no, ¿vale? No lo ven como que son bromas, pero el que es digital lo ven como libertad de expresión y humor. Y yo he llevado algunos casos muy heavies. Y claro, es que además es que es 24 horas. Antes te hacían bullying en el instituto, que no justifico que estuviera bien, pero te ibas a tu casa y al menos descansabas. Pero es que ahora es un constante. Es decir, son las 24 horas del día. Y que te suben memes y que te insultan y que crean cuentas falsas y que te suben vídeos. Es decir, es un no parar. Y es grave, pero yo creo que lo que cuentas tú demuestra una falta de empatía brutal. Pero es que se debe hacer una educación digital, es decir, y no solo en qué riesgos te vas a encontrar, sino también cómo te debes comportar a nivel de valores, de respeto, de convivencia. Y no se da, yo creo que no se da, que ponemos allí, los ponemos al mundo digital y venga, ya está. Y que no les estafen, ¿vale? Pero a mí también me preocuparía y se me caería la cara de vergüenza saber que un hijo mío se está comportando de ese modo, en la vida real o en el mundo digital. Pero Sí, claro, eso reside en las familias, en educar esos valores. pero fíjate cómo se desdibuja en el ámbito más cibernético, dijéramos, ¿no? De Internet, de redes sociales y el más físico. Nosotros hemos tenido ya como media docena de casos en los últimos 5 o 6 años en este caso suele ser más chavalas, que alguien en un momento determinado extrae una foto suya, ya sea real o no sea real, da igual, y las ponen, por ejemplo, desnudas o lo que sea, en clase, ¿vale? En clase, en el aula, en el cole. Y esto, la media docena que hemos llegado de casos, en ninguna ha habido una condena. En ninguna, pese a saberse quién había sido o pese a intuirse el grupo que había actuado detrás. Sin embargo, no ha habido ninguna condena. Yo esto me estoy encontrando muchísimos casos, muchos, de que practican eso, practican sexting, ¿no? Que sería, pues, tienen una relación en ese momento, un tonteo, lo que sea, hablan, la conversación se pone caliente, se mandan fotos, cosa que me parece súper bien, pero claro, en algún momento el riesgo reside en eso, que la otra persona en un momento se rompa esa confianza, amistad o relación y le manda la foto a todas partes. Yo me he encontrado, llevo ya trabajando estos temas concretos más de igualdad y relaciones y tratando precisamente por eso, ¿no? También los escenarios digitales y me he encontrado en 6 institutos que voy a varios casos y te hablo de segundo de eso, que son unos 14 años. Entonces, claro, yo lo primero que les digo es que no salga tu cara. Es decir, si sale tu cara con ropa, si sale tu cuerpo desnudo, que no salga tu cara, porque así nadie podrá comprobar que es tu cuerpo, ¿no? Porque es una herramienta que creo que hay que darla. Pero, claro, también intento educar a las personas que reciben esta fotografía o este vídeo en que no tienen derecho a hacerlo, ni a nivel legal ni a nivel ético. Pero me encuentro con una falta de empatía a nivel ético de que les da igual, porque es divertido y porque no pasa nada, y a nivel legal porque realmente no hay una consecuencia.
Pero fíjate que si fueran adultos sí lo habría. Si hay adultos, si pasa esto, generalmente sí hay una consecuencia. Yo sé que conozco condenas cuando se ha podido demostrar de dónde ha salido la foto y de hecho se rastrea en la cual esa persona ha pagado una multa o incluso penas de cárcel. Sin embargo, parece como que los adolescentes tuvieran otro estatus en el cual ellos no tienen la consciencia de lo que hacen. Hombre, pues si no hay consciencia porque no hay valores en cierta manera o porque los mecanismos sociales no han funcionado, pues habrá que poner mecanismos legales en el cual habrá que poner una consecuencia en el sentido de que, yo qué sé, por ejemplo, esto sería un poco ilegal, ¿no? Es un poco técnicas de este hombre ay, no me acuerdo cómo se llama, el juez Calatayud, ¿no? Bueno, pues si tú has hecho eso, voluntariamente vas a poner fotos tuyas o vas a hacer un montaje en el cual te ridiculices al mismo nivel que le has ridiculizado a otra persona. Yo sé que esto no es constitucional, ¿eh? O sea, me refiero, legalmente no podría ser, ¿no? Pero, joder, algo que en verdad haga restituir o haga pasar por ese mismo sitio. Porque al final, si te quedas sin condena, cuando seas mayor, tendrás a hacer lo mismo porque no tiene consecuencias. Sí, sí. Sería un poco como lo que se hacía antaño, ¿no? Cepo y que te tiren tomates. Pues sí, hacer una burrada igual, pero es que si no hay una consecuencia real al final, yo qué sé, pues se te cierran todas las redes automáticamente y estás un periodo de tiempo sin poderte conectar, yo qué sé, una consecuencia, pero yo veo una falta de empatía y de valores allí brutal. Mira, Sonia nos dice que está llevando muchos, muchos casos que un día nos cuenta. Sonia, vente un día y hacemos un directo y me lo cuentas, que me encantaría. Falta mucha educación, coincido, porque cada vez lo veo más. Sí, Casos así, así. Y pero educación hoy no es solo justamente los estaba en el chavales. instituto y me encontraba con eso. He acabado el taller y una chica me ha dicho, ay, ¿te puedo contar algo? Y me ha pasado así de veces, que hay una foto suya que circula por el cole. Y esto es curioso porque están chicas generalmente. Es súper curioso. Sí. Sí, No, bueno, no, eso en tiene que esto ver los con chicos no. tiene que ver con el machismo también, el por qué pasa más en chicas que en chicos y en por qué los chicos mandan más fotos de genitales a desconocidas y por qué enseñan más las fotos de parejas que reciben. Pero bueno, eso no, me alargaría mucho y me pondría muy enfadada. Pero sí, sí, tiene explicación. Pero bueno, hay que educar a las dos partes, a chicos y chicas, a que no asuman riesgos y a que al final quien reciba lo haga de un modo. Pero la educación de valores ya no es solo en parar y disparar la mesa, poner la mesa, que lo he dicho en catalán. Sí. Ah, a veces me salen catalanadas. Es también cómo nos relacionamos con las demás personas, dentro y fuera de la red. Ya no es solo en el mundo real, sino en el mundo digital también. Sí, eso que antes, lo que comenta también, no sé qué comenta que no le doy el nombre, Olga, lo que antes era se lo merece, ¿no? Que nos abusaban, lo que sea, antes era algo físico y ahora en vez de ser físico, que quizás es más demostrable y ahora sí que está más punido, es algo más digital, ¿no? Sí, y yo creo que también necesitan escuchar a menudo, ¿no? El mensaje de si te pasa algo, estoy aquí, te ayudaré. Es decir, yo creo que cualquier persona adolescente lo debe escuchar de sus padres a menudo, de si te pasa algo, cuéntame, estoy aquí, te ayudaré, ¿no? Es eso, sostente, te voy a sostener, porque les pasa algo así, sienten culpa, sienten vergüenza y sienten que no lo pueden contar a nadie y solucionar una situación así solos es muy, muy difícil, porque es una rueda que no deja de girar nunca. Además Entonces, generamos un caldo de cultivo un poco peligroso, porque claro, tienen poca tolerancia a la frustración, buscan soluciones rápidas, están desesperados y muy desesperados en ese momento en el cual publican fotos, pues la solución más fácil que le puede surgir a alguien es suicidarse. Y es muchas veces lo que vemos. Chavales que en un momento determinado te vienen y te dicen, joder, sé que no sé quién está a punto de, ¿no? Y tienes que intervenir o llamar al cole o porque no encuentran otra solución. No les hemos dejado tampoco librarse con alguien y si no hay una válvula de escape con mi padre, mi madre, mi hermana o lo que sea, pues la válvula de escape al final es la única que se les ocurre. y ha habido casos, desgraciadamente ha habido casos que no se le dan importancia y que han acabado con muy mal desarrollo al final. Y aquí fue de hecho el primer caso que más llamó la atención, el de Joaquín en Hondarribia, quiero recordar, que se tiró por la muralla esta tan característica de Hondarribia. Mm. Y esto lo que disparó un poco esto fue ya en el 98, 99, quiero recordar, o sea que ya ha llovido bastante, pero
A partir de ahí es cuando se disparó todo y no... Parece que tampoco hemos avanzado mucho. Así como las redes sociales han avanzado mucho, y cada vez son más incontrolables porque cada vez hay más cosas y se nos escapan, sobre todo a los que no estamos todo el día investigando sobre ello, pues a nivel legal no hemos avanzado mucho y a nivel moral tampoco. Y cuando se generan este tipo de avances, lo primero debería venir toda la parte ética, educativa, preventiva y luego la legal, y finalmente debería venir el poder usarlo. Pero lo hacemos al revés. Y ponemos además este instrumento en manos peligrosas, entre comillas, si no tienen formación, como son los adolescentes que pues, actúan muchas veces de manera impulsiva. Sí, me quedo con esta frase de que la tecnología, ¿no? Y el mundo, la sociedad avanza, pero los valores no, al final. Ah, Mm. se repiten los mismos patrones de machismo, de violencia, de relaciones tóxicas, de bullying, pero en otros escenarios y en otros contextos. Pero se sigue repitiendo los mismos patrones. Y al final muestra eso, la falta de respeto, la falta de tolerancia, la falta de empatía, de humildad. Yo veo también en institutos que doy formaciones los mismos patrones de relaciones tóxicas, pero de otro modo. Pero la verdad, ejercen el mismo control a través del móvil, de mándame foto con quién estás, dónde estás, con quién hablas, dame las contraseñas. Eso lo veo cada vez más en parejas muy jóvenes. De hecho, es lo que voy a estudiar. Pero de hecho resulta un poco curioso pensar o querer cerrarnos los ojos y pensar que esto desapareció en algún momento. Yo no creo que nunca desapareciera no sé cómo decir, este germen machista en ellos. Si la sociedad está, es imposible que los adolescentes desaparezcan. Al final son reflejo de lo que vamos viviendo nosotros como adultos, en cierta manera. Entonces nunca se fue. Lo que pasa es que hubo una cierta tendencia a ignorarlo o a ignorar que determinados signos no eran iguales que los de los adultos. Y claro, ellos lo manifiestan muy diferente. No tienen las mismas herramientas o la misma forma de poderlo manifestar. Claro. Y ellos obviamente también en cierta manera evolucionan y saben que pegar a una mujer en un momento determinado ahora es más punible que lo que era antes, por tanto se vuelve más sutil y ya se vuelve en forma de te controlo, tú me controlas, y esto ya empieza a ser un juego, desdibujamos los límites y otra vez encontramos que no hay punición porque como no hay nada claro, no hay un golpe, no hay un tal, pues al final eso se traduce en una generalización también. Pero es que es lo que dices tú, son un reflejo de la sociedad, no lo aprenden por sí solos, lo aprenden en lo que observan. Lo aprenden en las series, en las canciones, en todo lo que van observando, todos los inputs que recibimos de que somos niños, niñas, nos van educando de este modo. Al final, lo que son es lo que han visto y lo que son es lo que han recibido a nivel educativo. Aunque tú en casa intentes educar de un modo súper neutro, súper respetuoso, la sociedad, todos los inputs que reciben, el colegio, niños, niños más mayores, a comentarios, televisión, medios de comunicación, te lleva hacia aquí. Entonces, es lo que son porque es lo que se palpa en la sociedad, lo que se está educando en la sociedad, de forma indirecta o directa. Entonces, claro, pues, ¿qué hacen? Lo que observan. Las series que están viendo hoy en día, los referentes que tienen, la música que tienen, a tela marinera. Claro, Pero es los curioso colores porque que dan. solo nos duele cuando observamos a nuestro hijo o nuestra hija hacer lo que nosotros hacemos. Ahí es cuando decimos, ostras. ¿No? Por ejemplo, decir palabrotas, ¿no? Es algo que muchos adultos habitualmente tienden a hacer. Cuando tenemos un hijo intentamos controlar eso. Pero es que cuando le sale una palabrota a tu hijo es como, ostras, ¿no? Y pasa lo mismo un poco con la adolescencia, ¿no? En cierta manera, cuando vemos yo que sé, una relación tóxica de nuestro hijo hacia una chica o un chico, es cuando decimos, ostras, pero es que ya lo hacíamos nosotros. Ya lo hicimos de alguna manera, ya le dimos signos de que eso se podía hacer. Luego hay Claro, cosas que para nosotros, pero... la palabrota o el gritar, ¿no? Al final es el no grites gritando, que pasa mucho, bueno, y que no debemos culpabilizar, que en algún momento a todas las personas nos sale un grito o una palabrota, pero claro, si tú educas gritando, van a gritar, si tú contestas o hablas mal, van a hacerlo, son nuestro reflejo al final. O no Y fumes nosotras fumando. como personas adultas deberíamos tener la capacidad de controlarnos, deberíamos. Sí, sí. Los O no adolescentes fumes. no, porque los adolescentes no han aprendido a regularse, pero nosotros se supone que sí. Pero luego lo solucionamos con la frase, con una la dije en el Twitter, la gente como que se cabreó. Las frases típicas de es que me ha salido un niño tal, me ha salido como si fuera una especie de lotería o como si metías al horno algo y no sabes lo que es y cuando sale dices, ostras, no, me ha salido, no. El niño al final es producto de lo que tú haces.
con más influencias externas, muy bien, pero generalmente controlamos mucho más las influencias externas que las influencias internas de casa. Pues si te miras un poco o te grabas, si no eres capaz de autointrospeccionarte, te grabas y verás cómo hay con muchas conductas que dices, ostras, ¿esto lo hago yo? Pues eso es lo que al final se traduce en un comportamiento posterior del niño, que mama lo que hacemos. Sí, sí. Bueno, es eso como que decimos mucho que están enganchados al móvil, pero si nos revisáramos las personas adultas, también lo usamos mucho y muchas veces delante de niños y niñas y al final es lo que ven. Si ven que nos atrapa y que nos gusta, pues van a querer usarlo y los va a atrapar y los va a gustar. Es así. Además son muy atractivos las redes sociales, los aparatos electrónicos, Entonces, si no hay alternativas también, que muchas veces es, no, yo no quiero que ande todo el rato con la tablet. Muy bien, ¿y qué le ofreces la alternativa? Está en el sofá viendo la tele. Bueno, pues obviamente prefiero la tablet. Tú, yo y todo el mundo. Pero si le ofreces alternativas de vamos fuera y jugamos al balón, o yo qué sé, o vamos a hacer una guerra de cosquillas, pues eso ya es mucho más atractivo que ver Dora la Exploradora en la tele. Los juegos de mesa. Nosotros somos muy de juegos de mesa. Ta- Y ofrece un reto de pasar en familia y hay muchas alternativas al final. Sí, 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 totalmente. Vale. Bueno, pues Pues ahora que ir cerrando, ¿no? O nos van a cerrar. sí, muchas gracias por tenerte. Sí que si no, luego no lo puedo subir, si ocupa de mucho. Muchas gracias por pasarte un ratito aquí a conversar conmigo, a charlar conmigo. A ti. Muy interesante y creo que has abierto un sorteo, ¿no? Todavía no. Ya lo he Me- desvelado. Ya has quitado la exclusiva. Vaya, vaya. Bueno, pues dilo, va. Bueno, voy a sortear un libro, que de hecho la infografía que acompaña el libro es de Eli, que me la ha hecho ella, porque la gente se ríe de mis infografías. Antes estaba Dani por aquí, sabe ¿Lo, perfectamente a lo que me refiero. lo tienes por aquí o no? El libro, sí. A Lo ver, veo por aquí. Espérate. De hecho no estás, tengo... no estás no, preparado. es que estoy de mudanza, entonces tengo todo por ahí. El libro es este. ¿Y de qué trata? Pues mira, es un libro en torno a la evaluación neuropsicológica de los procesos atencionales, que suena como muy técnico, pero por aquí hay gente que lo ha leído y la gente que lo lee, el objetivo de este libro era que se entendieran los procesos atencionales, toda la parte cognitiva de los procesos atencionales de manera muy, muy básica y muy llana. Y gente tipo profes, por ejemplo, sin ningún tipo de formación en neuropsicología ni nada, la ha leído y dice que se entiende. Esa era la intención. De hecho, uno de los capítulos, el último, lo que hacemos es un poco exponer casos clínicos en los cuales pues vemos todo lo que hemos ido describiendo en los anteriores. Se dan modelos atencionales, pero todo explicado de una manera súper básica. Y la gente le tiene miedo al libro porque, esto va a ser súper técnico y no, la idea era que lo entendiera todo el mundo, tenga formación cognitiva o no. Incluso hay pacientes que lo han leído y han entendido perfectamente cómo funcionan. Pacientes tipo TDAH y tal, que entienden perfectamente sus procesos atencionales. Así que nada, sortearemos un libro. Me diste envidia con tu libro, pues tengo que sortear uno mío. A ver si me toca. Bueno, yo me toque o no, estas navidades me lo leo. A ver, ya te diré si lo he entendido o no. Y nada, pues muchas gracias por venirte A ti, y un gran abrazo desde aquí. otro para allá. ¿Vale? Luego lo dejaré subido para que no se haya podido conectar. Vale, hecho. Adeu. Buen fin de...